Basándonos en lo que hemos hecho para el toroide, vamos a ver cómo es el campo magnético en un solenoide. Bueno, ¿y qué es un solenoide? Aquí lo he dibujado. Tenemos un cilindro, pensemos un cilindro infinitamente largo, y enrollo a lo largo del cilindro un cable conductor por el cual está pasando corriente eléctrica, y queremos saber cómo es el campo magnético. Fijaos que es infinitamente largo. Cuidado, ahí. ¿Qué es lo que ocurre con el campo magnético en puntos fuera y puntos dentro del solenoide? ¿Cómo lo podemos considerar el problema? Bueno, realmente uno dice, si yo le quitase la curvatura, ¿no? Realmente lo estuviese estirando el toroide, pues realmente es lo que tengo, un solenoide. ¿Y cómo puedo conseguir yo eso? Y además que sea infinita, haciendo el radio, fijaos, el radio medio ese que utilizábamos, ¿no? Que ponía 2 metros, pues si lo hago tender a infinito, pues entonces tendré, y en este caso tenía de radio 1, ¿no? Tendría justo este caso, un solenoide, un cilindro de radio de sección transversal circular de radio 1, sería el resultado de poner aquí un radio medio infinito y el radio interno 1. Entonces tendríamos un toroide de radio infinitamente grande. Claro, pero ya sabemos lo que ocurre para el toroide. ¿Qué ocurre? El campo magnético en puntos fuera del toroide es 0 y únicamente tendríamos campo magnético dentro del toroide. Es decir, que el campo magnético en puntos fuera va a ser 0 y únicamente vamos a tener líneas de campo magnético dentro del solenoide. Es un caso particular radio infinito. Me refiero al radio, este radio medio, este R. Eso quiere decir que las conclusiones a las que hemos llegado para el toroide siguen siendo válidas en el solenoide. Es decir, B es nulo en puntos fuera. Incluso podríamos cogernos la expresión que teníamos, ¿no? Que era lo que teníamos. Mu sub 0 I n mu sub 0 n 2 pi r, que si recordabais ahí cogía para un radio R, ¿no? Por I. Tendríamos una cosa como esta, ¿no? Eso era para el toroide. Ya de esa misma expresión voy a llegar al mismo resultado de dos maneras. Uno diría, pues si yo me cojo esa expresión, al ser una especie de toroide, claro, el número de espiras, cuidado, ahora el tubo es infinitamente largo. Claro, el número de espiras será infinitamente largo, pero el 2πr también es infinitamente largo, pues estamos dentro. Claro, el cociente de eso, ¿a qué va a tender en el límite? Cuando R tiende a infinito, al número de espiras por unidad de longitud del tubo. N, número de espiras por unidad de longitud del solenoide. ¿De acuerdo? Podemos comprobarlo. Es decir, que vamos a comprobar
que eso es cierto, lo que acabo de decir, que el campo magnético D en puntos dentro del solenoide vale, habíamos dicho mu sub 0 n por I, siendo I la intensidad de corriente que está pasando por cada una de las espiras circulares. Es decir, que aquí, naturalmente, nos estamos basando en el toroide, estamos haciendo la misma suposición, que las espiras están tan pegadas que tenemos la simetría en el problema que hemos utilizado para resolverlo. ¿Vale? Bueno, ¿cómo podríamos hacerlo? Como se ve en los libros también, en el Purcell o en cualquier otro. Si uno aplica la ley de Ampère, ¿no? Claro, la cuestión es escoger el camino. Ya sabemos que las líneas del campo en el toroide son circulares dentro, es decir, que en este caso las líneas del campo magnético serían de esta manera, en un sentido o en el otro, dependiendo de cómo está la corriente eléctrica. Claro, y en puntos fuera, cero. Pues ¿cómo puedo escoger yo un camino para poder hacerlo? Por ejemplo, un camino de esta manera. Tiene que ser un camino cerrado y le aplicamos la ley de Ampère. ¿Cómo será esta integral? Uno dice, pues será a tramos, el tramo 1, el tramo 2, el tramo 3 y el tramo 4. La contribución a esta integral de camino en el tramo 2, en el tramo 3 y en el tramo 4 es 0. 0 más 0 más 0 y únicamente me queda en el tramo 1 d por diferencial de L. ¿Y eso cuánto vale? B, he escogido un camino rectangular de longitud L, el lado. Esto vale L. Es decir, que tendría D por L. Y eso, o sea, esto es el resultado de esa integral escogiendo el camino de acuerdo a lo que sabemos del campo magnético. ¿Y cómo sabía que el campo magnético era así, cero fuera? Gracias al toroide. ¿Os habéis dado cuenta cómo en este camino también? Hombre, hay otra forma quizás de explicarlo, que es cualitativa, que es decir, bueno, las líneas de corriente tienen que ser, las líneas del campo magnético son cerradas. Eso quiere decir que no tendría que intentar escaparse. Para cerrarse la línea tiene que intentar buscar los bordes para escaparse, pero los bordes están en el infinito, por lo tanto no se pueden escapar. Bien, o sea que tenemos el resultado del camino, esto, y ahora necesitamos lo de la derecha. Esta es la ley física, proporcional a la intensidad de corriente que atraviesa cualquier superficie, por ejemplo, esa plana. Y uno dice, bueno, tienes las espiras de esta manera, ¿no? Plaf, 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 es decir, que entra o sale por cada espira una vez, es decir, que neto tendré el número de espiras que tenga por aquí. ¿Cuánto es el número de espiras que tengo por ahí? Pues será, si a mí me dicen que el número de espiras por unidad de longitud es n, entonces ¿cuántas tendría aquí? N por L. Por la intensidad que tiene cada una de ellas. L y L, mu sub 0. El campo magnético dentro del solenoide. Naturalmente nunca vamos a tener un solenoide infinitamente largo, pero bueno, siempre podremos utilizar aproximadamente este resultado en qué puntos dentro del solenoide, en puntos alejados de los extremos
de la entrada o de la salida del tubo. Si nos encontramos en puntos, ¿y qué significa alejado? Porque matemáticamente, físicamente tiene que tener ¿no? Es decir, ¿qué es eso de alejado? Tú siempre puedes comparar frente al radio. Si, digamos, estás en distancias mucho mayores dentro del tubo que el radio del solenoide, pues entonces, digamos, puedes despreciar los efectos de los extremos. En los extremos el campo no será lo que hemos obtenido. ¿Entendido? ¿Vale? Muy bien. Bueno, habría otro caso, digamos, con simetría planar. Vamos a por él. Okay. En un problema con simetría. A ver qué es eso de planar. Para uno, en todos estos problemas, se está imaginando el campo magnético, está considerando problemas en los que el campo magnético está creado por cables, ¿no? Corriente eléctrica que está fluyendo a lo largo de cables muy delgados. Y ahora, ¿cómo ponemos los cables? Fijaos que lo hemos puesto un cable recto infinitamente largo, un cable enrollado a lo largo de un toroide, un cable enrollado a lo largo de un solenoide. Bueno, ahora podemos poner muchos cables rectos infinitamente largos contenidos en un plano. De tal manera que esto es infinitamente largo. Yo estoy dibujando y tenemos los cables, lo mismo que decíamos para el toroide y para el solenoide, están muy juntos. Realmente lo que tenemos es una distribución, una densidad de corriente uniforme. Todos estos casos lo que estamos suponiendo es que tenemos una densidad de corriente uniforme. J. Muy bien. Bueno, pero es más fácil imaginárselo de esta manera, con cables. Cada uno de ellos tiene una intensidad. Y tenemos, vamos a poner, por ejemplo, los ejes. El eje perpendicular al plano es el eje Z. Por ejemplo, los cables están alineados a lo largo del eje X y este es el eje. Es decir, que el plano es el plano XY. Los cables en la dirección del eje X, la intensidad fluyendo positivo a lo largo del eje X y el plano perpendicular al eje Z. ¿Vale? Nos piden el campo magnético en cualquier punto del espacio. Bueno, es equivalente por arriba o por abajo. Y ahora tenemos que pensar un momento, decir, anda, tengo que escoger, voy a aplicar la ley de Ampère. Es evidente una cosa aquí. El campo magnético en todos los puntos que están a la misma distancia del plano tiene que ser el mismo. Eso es lo primero, ¿no? Habrá que aprovecharse de eso. A la misma distancia, me da igual por arriba que por abajo. A la misma distancia, plaf, plaf, tengo el mismo campo magnético. Pero claro, necesito la forma del campo. Dice, bueno, en todos estos puntos y en todos estos puntos tendré el mismo campo. Pero ¿cuál es la dirección y el sentido? Bueno, la dirección y el sentido del campo. Si nosotros ahora nos aprovechamos, sabemos lo que ya ocurre para un cable infinitamente largo, pues uno podría decir, bueno, para este cable, por ejemplo, ¿no? Yo sabía que el campo magnético tiene que ser tangente. Es decir, que para este cable, la contribución, tendríamos un campo magnético de esa manera. Pero justo por el punto simétricamente al otro lado, a la misma distancia, a la izquierda de la vertical, tendríamos también una cosa parecida. Claro, si uno ve eso en módulo, tendríamos el mismo módulo en el campo magnético, la dirección es diferente. Se suman
si vemos la contribución de cada una de las componentes, vemos que la componente a lo largo del eje Z, perpendicular al plano, se anula a pares para cada uno de los dos cables. Siempre podremos hacer eso hasta el infinito, de tal manera que la única componente del campo magnético no nula es una componente a lo largo del eje Y, es decir, paralela al plano y a lo largo del eje Y. Bueno, ya tenemos los puntos donde la magnitud es igual. ¿Cómo es el campo magnético? En qué camino vamos a escoger de acuerdo a eso? Voy a hacer la representación en dos dimensiones. O sea, el plano es este, ¿no? Este era el eje Z y este era el eje Y. Saliendo de la pizarra teníamos la corriente, aquí tenemos los cables. La intensidad la estamos viendo venir hacia nosotros. Podemos escoger un camino rectangular. Este es mi camino C. Vamos a ver. La circulación, ley de Ampère. Tendremos... ¿De qué longitud va a tener? Pues una longitud, si queréis, L. Y una altura, cuidado, el rectángulo, este punto y este punto, en el camino están a la misma distancia. Yo sé que el campo magnético para los puntos que se encuentran a la misma distancia del plano es el mismo. Es decir, que tengo que tener mucho cuidado de que arriba y abajo me encuentren a la misma distancia. Pues si esto es D, pues esto sería de medios y esto de medios, naturalmente. Vale. Tendríamos para 1, para 2, para 3 y para 4. Es decir, divido a tramos y para el 4. ¿Qué ocurre en el 2 y en el 4? Diferencial de L va de esta manera, diferencial de L va de esta manera, pero el campo magnético va de esta manera horizontal, por lo tanto, 2 y 4, 0 patatero. La contribución de esos dos tramos es 0 a la circulación. Únicamente tendremos el del 1 y el del 3, el de arriba y abajo. Y uno dice, pero bueno, a lo mejor... ¿Perdón? ¿Puedes repetir eso? Sí, cómo no, claro, por supuesto. O sea, tengo que hacer la circulación a lo largo del camino cerrado. Entonces voy a tramos, es un camino rectangular. Tramos, pues. Digo, ¿qué ocurre para el tramo 2 y para el tramo 4? Tengo que ver cómo es B y cómo es diferencial de L. Diferencial de L es de esta manera, lo estoy recorriendo en el sentido antihorario, y diferencial de L hacia arriba en el 2. Pero claro, el campo magnético hemos discutido que la única componente que tiene distinta de 0 es la componente a lo largo del eje Y. Por lo tanto, diferencial de L, aquí y aquí, B es perpendicular a diferencial de L, por lo tanto, el producto escalar es igual a 0. La contribución en la parte del camino 2 y 4, en los tramos 2 y 4, es 0. Únicamente nos queda en el 1 y en el 3. Claro, en el 1 y en el 3 tenemos que diferencial de L es de esta manera y diferencial de L es de esta manera, pero B lo tenemos también de esta manera. Fijaos por la simetría, si yo hago un giro de 180, porque uno diría, si te va a la izquierda por arriba, te irá a la izquierda por abajo. No. Fijaos que si consideráis que va en el sentido negativo del eje Y por arriba, tiene que ir hacia la derecha por abajo, porque si hacéis un giro de 180 grados tenéis el mismo problema. Por lo tanto, no puede ser que por arriba y por abajo tengan el mismo sentido, tienen que tener sentido contrario. Eso es la simetría, ¿no? Que yo hago un giro. ¿Lo habéis pillado, Carlos? Lo que acabo de decir. Vale.
Entonces tendremos que para el 1 y el 3 la contribución será 2 veces B por, ¿cuál era la longitud? 2BL. 2 porque es BL por arriba, BL por abajo. Fijaos que ahí es donde he utilizado que esto es de medios y esto es de medios. Porque uno se pierde, uno diría, bueno, ¿qué más te da que sea de esta manera? No. Lo he escogido de tal manera que esté centrado en el eje Y. Para que yo entonces pueda saber que el B aquí en 1 y en 3 tiene el mismo valor. Si no, no lo sabría. Y esto tiene, ahora viene la ley de Ampère, la física. Nos dice, esto tiene que ser proporcional a la intensidad de corriente, y ahora pienso, digo, bueno, pues ¿cuál es la intensidad de corriente que atraviesa cualquier superficie cuyo borde se hace? Por ejemplo, ese rectángulo, la superficie plana, cuyo borde es el rectángulo. ¿Y ahora cuánto sería? Lo está atravesando, nos han dicho que tenemos un número de cables que es n por unidad de longitud a lo largo del eje Y. N por L sería el número de cables por la intensidad que pasa por cada uno de los cables. ¿Y L se me va? Y lo que tendremos es, como conclusión, que B va a ser igual a 1/2 de mu sub 0 n por I, siendo n el número de cables por unidad de longitud a lo largo del eje. E I, pues es la intensidad de cada intensidad que pasa por cada cable. O sea que se parece, habéis visto, pero ahí tengo un factor 1/2. Bueno, pues estos son los problemas en los cuales la simetría, bueno, en este caso planar también teníamos simetría planar, en el otro caso son similares, pero no, como veis hay casos diferentes. ¿Alguna pregunta respecto al...? Ahora, os insisto, la ley de Ampère hemos aplicado las leyes de Maxwell, en particular, bueno, hemos aplicado la ley de Gauss para el magnetismo. Las líneas del campo tienen que ser cerradas o bien ir al infinito, como hemos visto en el caso del solenoide, es decir, se juntan en el infinito, por así decirlo. Eso lo hemos usado. Hemos usado la ley de Ampère en el caso magnetostático, no hay cambios temporales. Vale, y ahora el asunto es tener claro que la ley de Ampère, es decir, las leyes de Maxwell, en particular la ley de Ampère generalizada, o la ley de Ampère en el caso de magnetostática que hemos utilizado, es válida siempre. No depende de si la distribución de las corrientes es de esta manera o no, es siempre válida. El asunto es, ¿tiene el problema la simetría suficiente para que yo de esa ley obtenga cómo es el campo magnético? Esa es otra cuestión. ¿Entendido? Pero siempre es válida, porque eso es un error muy común que yo veo siempre, habitualmente, ¿no? Es decir, bueno, si no tiene simetría, pues entonces la ley de Ampère no es válida. No, hombre, no. Por supuesto que sigue siendo válida. Aquí, para completar también, podríamos decir, bueno, y en el caso de que no tenga simetría el problema, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacemos para obtener el campo magnético? Y ahora pensad un momento, estamos con B, pero es apoyarse en lo que uno sabe en E. Los procedimientos son
No idénticos, pero muy similares. ¿Qué hacíamos en el caso del campo eléctrico? Teníamos distribuciones de carga que no tenía simetría suficiente, pero podíamos hallar el campo eléctrico, ¿cómo? Por integración. ¿Por integración de qué? De la contribución infinitesimal de cada una de los elementos de corriente que tengamos en ese problema. Veremos aquí. La ley de Biot-Savart. Es decir, que si para vosotros tenéis en la cabeza la equivalencia entre ley de Gauss para la electricidad y la ley de Coulomb, es decir, que una te lleva a la otra y la otra te lleva a la una, aunque hay por ahí en el Purcell cosas bonitas, ¿no? Detalles importantes de las diferencias entre una y otra, pero bueno, para vosotros está bien, a este nivel, tener esa equivalencia. Pues aquí vamos a tener que para la ley de Ampère, en el caso de magnetostática, la ley de Ampère va a tener un equivalente que es la ley de Biot-Savart. Va a ser una ley que es similar en el sentido, similar al caso electrostático, de que el campo que va a crear es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, pero con otras pejigueras por ahí. Ahora lo pondremos. Pero he puesto 1. ¿Qué otro camino utilizábamos para llegar al campo eléctrico en problemas? Un camino que tenía ventajas, pero que parecía que dabas un rodeo, y que hicimos la semana pasada. Por ejemplo, para el condensador. Resolviéndola, la ecuación de Laplace, o de Poisson. También sería, resolviendo es también por integración. Bueno, realmente el 1 y el 2, tened en cuenta de que el origen es el mismo, es decir, es enfocar el problema de una manera o de otra, no es que sean cosas diferentes, es lo mismo como lo estás enfocando el problema, la forma que le das al problema al final. Entonces tendríamos resolución, en el caso de la ecuación de Laplace o Poisson, dependiendo de si teníamos carga. Eso sería, si uno piensa en, ¿no?, Coulomb, en el caso del campo eléctrico, y aquí tendríamos una cosa parecida. Bueno, pues, claro, el problema es, a ver si son preguntas que os saco, a ver, es decir, y podría ser lo mismo en el caso del campo magnético. A ver, fijaos, todas las preguntas que os hago es para fijarme en vosotros. Es decir, ¿esto es cierto que para el campo eléctrico lo hacemos de una manera y de otra? Sí, vale. Entonces uno dice, oye, ¿y podría haber para el campo magnético de esas dos maneras? Hombre, os he adelantado que la primera pues va a ser la aplicación de la ley de Biot-Savart, que os suena. Perfecto. ¿Y el camino 2? Resolviendo unas ecuaciones de Laplace-Poisson en las cuales me aparece el campo magnético. Esa no la vamos a hacer, está en el Purcell. Pero qué problema, fijaos que yo mismo he dicho, está en el Purcell, no lo vamos a hacer para el campo magnético, lo cual uno dice, entonces se puede hacer, ¿no? Pero ¿qué dificultades veríais? No es tan directo, pero ¿qué dificultad me pondríais inmediatamente para decirme desde vuestro punto de vista, eso no lo puedo hacer, Miguel? Fijaos, os he dicho, al final sí se puede hacer complicando un poco la cosa. Pero con lo que yo os he intentado enseñar, me tendríais que decir, yo veo ahí una dificultad frente a lo que hacíamos en el campo eléctrico que
no veo cómo la puedo resolver en este momento. Si me lo explicas, pues a lo mejor... ¿Cuál es la dificultad? No sabemos el potencial del campo magnético en los diferentes... Bueno, entonces, vale, eso es... Pero, ¿puede existir el potencial del campo magnético? O sea, teníamos... Muy bien, ahí es. Tengo campo eléctrico y podemos definir el potencial asociado a ese campo eléctrico, diferencia de potencial. Ahora tenemos el campo magnético. ¿Podemos definir el potencial del campo magnético? Hombre, un poco mejor. Empieza y acaba en el mismo sitio, ¿no? Cerrado el campo. O sea, por ahí, ¿no? Que sigue por ahí sí, por donde vais. Trabajo, o sea, potencial, ¿no? ¿Cómo definíamos la diferencia de potencial? Como menos el trabajo que hace el campo. Entre dos puntos. Escogíamos un camino, el A, escogíamos otro camino, el B, el camino, el C, y podíamos llegar a cómo era la diferencia de potencial entre el punto 1 y 2. ¿Gracias a qué? ¿Ah? ¿Perdona? ¿Proporcional? Ah, rotación. Vale, rotacional. Un poco más... o sea, lo del rotacional, ¿qué tiene que ver? O sea, tú me dices rotacional y yo digo, bueno... Sí, lo que acaba de decir trabajo y rotacional, todo va por el mismo camino. Pero es algo fundamental, que es... Exacto. Que es conservativo. Cuidado. ¿Os dais cuenta ahí? Si no digo nada más, porque estábamos estudiando ¿qué caso? Estábamos estudiando el caso correspondiente a la electrostática. E, en este caso, es conservativo. Si cogemos lo que dice vuestro compañero, entonces es independiente delta de V, vamos, del camino E por diferencial de L. Da igual que cojas el A, el B o el C, que esto es siempre el mismo valor, es decir, que puedes definirlo entonces como es la diferencia de potencial entre dos puntos y el potencial para uno y otro si tomas una referencia. Si fuese diferente para cada camino, no lo podrías hacer. Y ahora viene lo que dice vuestra compañera, ¿cómo sé yo que eso es cierto? Uno, haciendo infinitas integrales. La cosa no va muy bien. O bien fijándome en el rotacional. Y lo que sé es que el rotacional, o en qué ley física me tengo que fijar para que me diga, oye, no necesito hacer las integrales porque la ley física me dice que eso es cero. Si yo cojo un camino cerrado, ¿qué ley física? Para el campo eléctrico. ¿Entendéis? Que sea el resultado lo mismo para el camino A, B y C, es equivalente a decir que si tú coges un punto, sales de un punto y llegas al mismo punto, el camino es cerrado, el resultado tiene que ser cero. Eso es equivalente a lo que dice vuestra compañera de que el rotacional del campo eléctrico en todos los puntos del espacio sea cero. Uno es en forma diferencial y en el otro es en forma integral. Y ahora la cuestión es, si eso es cierto, entonces puedo definir el potencial y además llegaré a la ecuación de Laplace. Vale. ¿Ya? Pero tengo ese punto. ¿Dónde lo teníamos? Que sabíamos que era cero. Imponíamos el caso electrostático. Nos fijábamos en la ley de Faraday. Que nos decía a qué era proporcional, Lenz era menos, y aquí ¿qué teníamos? Al flujo a través, si esto era un camino C,
al flujo a través de una superficie cuyo el camino es C, ¿de qué? Teníamos aquí. De B por diferencial de S, del flujo. Esto era equivalente a decir que el rotacional D es menos la derivada de. Esta es en forma integral, esto es en forma diferencial. Si el rotacional, que es lo que decía vuestra compañera, es 0, anda, o bien lo que decía vuestro compañero a través del trabajo, la integral, es 0, para un camino cerrado. ¿Cómo sé yo si es 0 o no es 0? Porque estamos en el caso es estático, estacionario, mejor dicho. No hay variaciones temporales. Por lo tanto, 0, 0. Eso quiere decir que entonces es conservativo, podemos encontrar el potencial. Yo utilizaba phi muchas veces para poner la ecuación de Laplace y decíamos E es menos el gradiente de phi. Pero esto únicamente si eso es cierto. Y la ecuación de Laplace, ¿cómo la obteníamos? ¿De qué ley? Este era un paso. El siguiente paso, ¿qué era? Es decir, cojo la ley de Gauss. La divergencia de era ρ dividido por epsilon sub 0. La divergencia de menos el gradiente de phi, ρ, o sea, menos el laplaciano de phi. Si estábamos en puntos del espacio semana pasada que no teníamos carga en el espacio, teníamos la ecuación de Laplace. Entonces, ¿cuáles? ¿Os dais cuenta? Esos son, y visteis con el ordenador cómo ese tipo de ecuaciones con el ordenador son sencillas. Bueno, tienen solución, porque son lineales, o sea, que son fáciles de, no hay problemas numéricamente para obtenerlas. Ya, pero en el caso del campo magnético, y con eso nos vamos, para terminar, decir, por integración Biot-Savart, mañana. Ya, y el segundo paso tendríamos la ley de la ecuación de Laplace o de Poisson. ¿Cuál es la dificultad que tendríais que ponerme ahí? Claro, entonces tendríamos que tener un potencial. Podría existir, para eso necesitaría, como dice vuestra compañera, por ahí, que el rotacional de B fuese 0, o bien, si va por el trabajo, como dice vuestro compañero por ahí, en un caso y en el otro me tendría que dar 0. ¿Y es esto cierto? Fijaos que la ley de Ampère nos está diciendo tienes filamentos de corriente, tienes cables, por lo tanto esto es distinto de 0, y aquí también tenemos que es distinto de 0. En un caso y en el otro, aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Mu sub 0 por J la densidad de corriente. Y en este caso, ¿qué es lo que tendríamos? Mu sub 0 S J por diferencial de S. Todo esto es la intensidad de corriente. Por lo tanto, no valdría. Lo que sí vale, y eso no lo vamos a hacer, es, se puede definir no el potencial, sino un vector potencial. Fijaos que el potencial es un escalar. Se define lo que se llama el vector potencial de tal manera, por ejemplo, A, de tal manera que B es igual al rotacional de A. Y lo que sale de hacer eso, puntos suspensivos, es para cada una de las componentes cartesianas o las que sea, para cada una de las componentes del vector potencial tendríamos la ecuación de Laplace o de Poisson. Es más complicado porque ya no es para una función escalar,
sino para es una función vectorial otra vez. Aún así uno dice, joder, ¿qué negocio has hecho? Más malo. Un vector frente a un vector, en el otro caso era un vector frente a un escalar, es un buen negocio. Pero en este caso un vector frente a otro vector, yo diría, el negocio no está tan claro. Está claro en el momento en el que lo que te sale al final es la ecuación de Laplace o de Poisson. Y esa es muy fácil de resolver. Pues relativamente accesible. ¿Entendéis? O sea que sigue siendo un buen negocio. Bien es cierto que esto no lo vamos a ver, pero sí dejaroslo indicado para, hombre, yo creo que está bien aprender cosas. Es decir, al final, si uno tiene interés, pues podríamos llegar a enfrentarnos a problemas similares al que ya habíamos hecho. Perdonad, me he pasado 5 minutos. Mañana continuamos.